el grado de desinformación, más aparte la apatía por la cultura. En Estados Unidos, desafortunadamente, hay muchísima gente, millones de personas, un gran porcentaje que son apáticos a la cultura, a la investigación, al sentido crítico. Y entonces también me encantó esto de meterlos a un closet. Quizá también muchos digan, es que no lo sé, no sé, prácticamente no lo sé, ¿no? Y sé que no hay que hablar mal de Israel, pero no lo sé. Y ese no saber creo que está rellenado, por otra parte, por algo que se ha venido haciendo con mucho tiento, minuciosamente, muy despacio a través del siglo XX sobre todo, que es las cuestiones protestantes, para meterles en la cabeza la idea de Israel. Entonces, si bien no hay una preparación, no hay un condicionamiento crítico o una cultura por investigar, también esa falta de saber es rellenada por la fe de mucha gente que sí sea practicante o no, pero que es un poco afín a todas las iglesias protestantes en Estados Unidos, donde la palabra en sí misma, Israel, es fundamental para entender su creencia. No solo para que no sepan lo que está diciendo Roberto, la historia es bien fácil, que los protestantes tienen que mantener y cuidar la seguridad de Israel, porque Jesucristo va a regresar por Israel y así es como va a regresar al mundo. Si no protegemos a Israel, no somos buenos cristianos y somos ante Jesús. Sí, y ya, exactamente, y ya sin saber qué están haciendo, sí evocan este intento por darle esa protección mágica, religiosa y sobre todo de fe, porque alguien mormón, alguien de la iglesia de los últimos santos te podría decir, bueno, probablemente Israel está actuando muy mal, pero si no cuidamos lo que dice Rick, si no cuidamos, no se va a resolver la profecía o no se va a resolver parte de la liturgia que todos los días profesamos. Entonces, sí, está tremendo, y eso también está pasando en Brasil, con Bolsonaro pasó, y le dio todavía un voz para impulsarlo. Perdón, quería matizar este asunto. Está claro, pero hay una duda allí, y en base a lo que decían ustedes tres, y ahora volvemos, Esteban, a la región. Lo cierto es que a Biden, más allá de su personalidad y demás, se le está complicando su posible reelección en noviembre. Hay un sector de la ciudadanía, del pueblo de los Estados Unidos, que si bien, como decía Ron y Rick matizaba también, le parece que Israel está yendo demasiado lejos, por decirlo de alguna manera, y que está perdiendo votos. Y allí manda a Blinken a hablar con Netanyahu, va el alemán, en fin, todos tratan de que Netanyahu matice un poco, reduzca esa agresividad, y no. Israel hace lo que quiere, está fuera de control. Entonces, la pregunta es, Israel no subsistiría sin el apoyo económico, financiero, militar de los Estados Unidos, pero a su vez Estados Unidos no puede controlar a Netanyahu. ¿Qué pasa allí? Hay algo que parece increíble, ¿no? Rick, ¿cómo lo ves tú? Bueno, lo más ridículo de todo eso que tú acabas de decir es que Blinken y Sullivan y Biden le piden cosas por gusto. Es como decirle a un niño chiquito, como yo hablándole al hijo mío, y le digo, oye, Ricky, por favor, no vayas a la casa de los vecinos y le robes los mangos. No lo hagas más porque me está llamando el tipo y me está diciendo que tú te metiste ahí ayer. Y me dice, no, papá, no te preocupes. Y después lo veo yo comiéndose el mango de la mata del vecino y le digo al vecino, no, yo hablé con él. El vecino me mira como loco, como diciendo, hablaste con él, pero tú no eres el padre. ¿Él es el padre tuyo o tú eres el padre de él? La misma pregunta que hizo Bill Clinton cuando vino un asesor un día y le dijo, dice Netanyahu que tienes que hacer esto. Y le dijo a Bill Clinton al asesor, ¿quién es el poder del mundo aquí? ¿Somos nosotros o son ellos? Y por alguna razón, y no entiendo por qué, mi país, los Estados Unidos de América, siempre tiene que jugar la posición segunda a Israel y a Netanyahu y a esta gente. Es ridículo lo que está pasando en este momento, donde nos dicen nuestros líderes, sí, no, nosotros hablamos con él y le dijimos a Netanyahu que no lo haga otra vez. Y después viene el próximo día, no, nosotros le dijimos que no lo haga otra vez. Y le dicen los periodistas, ayer mismo, durante la conferencia, el jueves, le hicieron la pregunta, creo que fue a Sullivan, y le dicen, a Kirby. Y le dicen, ok, pero ¿qué le dijiste a Israel cuando ellos te dijeron que van a seguir haciendo la misma cosa? No, nada, pero nosotros por lo menos le dijimos que no. Déjame,
Si me permiten especular un poco, yo creo, y yo sé cómo funcionan estas reuniones. Yo estuve muchas veces en la Casa Blanca, estuve en el Eisenhower Building hablando con el team de National Security. Wow. Muy probablemente, estoy especulando, pero muy probablemente, basado en mi experiencia, Blinken le dice a Netanyahu y Biden le dice a Netanyahu y los titireteros de Biden le dicen a Netanyahu, mira, no hagas esto, deja de hacerlo, nos estás poniendo en una situación muy difícil, estamos perdiendo votos en la gente joven universitaria, que son los que están más a la izquierda con Bernie Sanders, socialistas, nos están criticando mucho, estamos perdiendo votos en Dearborn, Michigan, que es donde está la gran población árabe de Estados Unidos, nos está dando un dolor de cabeza enorme, para allá. Y Netanyahu le dice, no importa lo que dice, es año de elección. ¿Qué quieres? Que digamos que eres anti-Israel, ahora es un año de elección, que las elecciones ya son ahora en 9 meses. Eso te destruye. Cállate la boca y déjanos hacer lo que nos dé la gana. Me parece antisemita. Antisemita. Eso también. mira, la gente de Estados Unidos la peor puñalada que le pueden hacer a un gringo es así, que es antisemita. No Nunca va a trabajar, no va a tener negocio, no va a tener carrera. Pero me parece a mí que Estados Unidos le está diciendo una cosa en privado a Netanyahu, le está diciendo una cosa en privado cuando no hay cámaras de televisión, cuando hay un cuarto cerrado. Deja de hacer esto, por favor, nos estás poniendo en una gran posición muy difícil. Y otra cosa en pública, estamos con Israel, apoyamos a Israel completamente, claro, porque necesitan los votos, estamos en año electoral, pero yo creo que es un doble mensaje. Y necesita, además de los votos, necesita que las grandes agencias estén con ellos, ¿no? El New York Times, no hablen mal de ellos. Sabemos que ahí la colectividad sionista, sobre todo, es muy poderosa. Sí, Esteban, ¿qué decías tú? Esteban. No, mira, justo a tu punto, perdón, Esteban ha vivido diciendo, ¿no? de los medios, más bien. No, decía que has vivido de los medios, mira, de New York Times, Washington Post, etcétera. Sí, yo viví en Estados Unidos un tiempo, yo estudié allá. Pero es más bien últimamente hemos estado viendo lo opuesto. Están diciendo que Biden habla mal de Netanyahu a sus espaldas, de que Biden está muy, muy molesto, las frustraciones crecen, de que Blinken está actuando de una manera muy pasiva. Eso es ahora el discurso. ¿Y por qué es exactamente por lo que dice Ron? Es por las elecciones, es por los votos, es el año electoral. Netanyahu sabe que solo tiene que sobrevivir hasta noviembre y es muy probable. Y mira, otro punto que también quería decir sobre lo que está, sobre esto de que el mensaje que están diciendo en privado y el mensaje público. Yo más bien creo que el mensaje privado no creo que es muy diferente de las reacciones que estamos viendo de Israel, porque mira, en este momento Washington está preparando un envío de bombas a Israel, otro más. Van a enviar bombas de 500 libras. Van a enviar el armamento que está siendo usado para el genocidio del pueblo palestino. Viene de Estados Unidos, viene de Lockheed Martin, viene de Raytheon, que ahora se llama RTX, viene de Northrop Grumman, de todas estas corporaciones gigantescas que hacen, sus ganancias son de la guerra. Los Estados Unidos es el negocio perfecto. Es como dijo Julian Assange, ¿no? En el año 2010, por ahí, cuando dijo, las guerras se pelean para lavar dinero, que en Afganistán lavaron como una suma exorbitante de billones de dólares, de como 80 billones de dólares en los 20 años que estuvieron en Afganistán. En Ucrania es lo mismo. Y en Israel es lo mismo. Esa es verdaderamente la razón por la cual seguimos viendo esta inacción, esta falta de acción del gobierno estadounidense. No es porque Netanyahu dicta aquí lo que está pasando, aunque, bueno, sí lo es hasta cierto punto, ¿no? Y eso lo que demuestra es el poder del lobby sionista. Pero en realidad lo que más demuestra es el poder del lobby armamentista de estas grandes compañías que, mira, no era el esposo de Nancy Pelosi el que tenía acciones dentro de una de estas compañías. Solo tienes que seguir el dinero, sigue la ruta del dinero y ahí vas a encontrar todas las respuestas. Entonces, para mí es eso, ¿no? Y también lo de los medios, yo creo que es más solo para decir que Biden está haciendo algo, no voten por Trump, porque a Biden sí le interesan, ¿no? Los palestinos, aunque le ha tomado 4 meses de enojarse, le ha tomado 30,000 palestinos para recién enojarse con Netanyahu. Pero tengo que plantear esto también. ¿Quién fue más israelita que Trump? Trump y Bibi Netanyahu creo que se acuestan juntos. Así que yo no creo. Haley tampoco. Vaya, yo no veo. Robert F. Kennedy Jr. tampoco. Todos tienen la misma posición con Israel. Así que no importa que sea Biden, que sea Trump, que sea el otro. Me gusta Trump en otras políticas exteriores, pero en lo que se habla de todo lo que es con Israel,
Todos son iguales, todos son iguales.